Hoy estamos con uno de los nombres propios de la Iberdrola que creo, si no me equivoco, no ha faltado a ni una de las votaciones por la mejor líbero de la jornada. Una jugadora que surgió como el Fénix. Patricia Rodríguez, bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Vamos a partir de la sinceridad cruda. ¿Esperabas estar tan bien después de tu regreso? No. Honestamente, no. De hecho, no. De hecho, ya no es estar bien o no, sino tenía miedo de no conseguir volver. Eso es lo que más me dolía. O sea, más pensaba. Pensaba que de verdad esta lesión es limitante, pero una vez que empecé a jugar, que empecé a sentir cosas que no había sentido nunca en mi vida, ya no solamente los dolores, sino limitaciones que antes me salían cosas fluidas y que tenía que volver a construir, pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo. Entonces ya no era una posibilidad de vamos a jugar bien o no, sino volveré a sentirme igual en una pista o volveré a ser yo jugando en una pista porque no me había conocido tanto como jugadora o no me había estudiado tanto hasta que me ha pasado esto. Y ya te sientes, ¿cómo decirlo?, al mismo nivel que cuando lo dejaste. Honestamente no, pero sobre todo porque creo que es muy bueno y a mí de verdad me halaga mucho que la gente de fuera quizá vea que he vuelto o que vuelvo a jugar igual, pero yo interiormente todavía hay algo que falta en mí porque creo que todavía me tengo que hacer, como te digo anteriormente, a ciertas limitaciones o a ciertos ajustes que antes hacía de una forma y a día de hoy me noto que tengo que hacer de otra. Obviamente también porque soy más mayor y la edad, quieras o no, pesa, el deporte día tras día también pesa mucho y más cuando tengo una lesión que al final la recuperación y demás cuesta más. Pero todavía creo que me falta un poco. Más mayor, tía, me acaba de sentar como una patada. O sea, tienes la edad de mi hermana pequeña. O sea, te llevo 6 años. Me parece una falta de respeto lo que acabas de decir. La mayor. Me parece una falta de respeto. Para mí es un halago que digas que me consideras pequeña. Es que mi hermana pequeña es de tu año, del 95, tiene la misma edad. Para mí no puedo verte como una persona mayor. Ah, bueno, pues entonces la entrevista va a ir maravillosa. Va a ir maravillosa. ¿De qué fue la lesión exactamente? ¿Por qué fue provocada? ¿Cuál fue? Cualquiera de las dos, ¿vale? A ver, fue una lesión que realmente a mí nadie me ha dicho se ha producido por esto. Yo creo que era una lesión, bajo mi punto de vista, que tenía que salir en algún momento, porque yo las únicas lesiones graves que he tenido fue a los 15 años una lumbalgia y a los 26 cuando me detectaron la hernia. Entonces, al final, hilando un poquito, sí que me di cuenta de que verdaderamente quien me ha dado la lata hasta ahora ha sido la espalda. Claro. No he tenido nunca una espalda fuerte y ya me estaba dando como señales. Sí que es verdad que al final he cargado mucho la espalda y años atrás se ha trabajado de una manera que quizás no era la más adecuada para mi cuerpo, pero al final yo tenía que seguir unas directrices. Yo considero que he sido muy bruta toda la vida. El deporte me fascina, entonces lo que consideraba que era llegar al límite para mí era lo mejor. Y creo que a veces he expuesto demasiado a mi cuerpo sin saber que la espalda me estaba diciendo que parase un poco. Pero claro, tampoco sabía que quizá me iba a producir eso. No quiero decir que haya sido yo la culpable porque creo que también es un poco genético. Cuando me hicieron las pruebas me dijeron, de tu cuerpo se puede considerar que lo más débil es la espalda. Y entonces me echo un poco la culpa a mí porque creo que a lo mejor si hubiese tenido más conocimientos o hubiese sido un poco más cabal en mi trabajo, creo que podría haber retrasado la lesión, pero también creo que no la podría haber desechado nunca. Claro. O sea que... De todas formas, no es por apoyar la teoría o no, o tal, pero el deporte profesional no es salud. Salud es salir a correr a la calle y caminar. El deporte profesional es forzar tu cuerpo a un límite siempre. Siempre. ¿Cuántas veces has jugado con dolor? Muchísimos partidos. Muchísimos. No hablo de la espalda, hablo de dedo torcido, dolor en la rodilla. Por supuesto, por supuesto. Muchísimos. Y Partidos seguidos. al final es algo con lo que convivimos, creo que todos y todas
los que practicamos deporte profesional porque no paras de hacer de seguido algo que parece que no haces nada, pero que sí, el impacto, los golpes, el mismo gesto, al final es forzar extremidades, músculos, huesos y eso va menguando y es así. Entonces, obviamente el deporte es precioso, pero no se puede considerar salud, pero No, vamos, no, para no. nada. El vóley además no es como, a ver cómo lo entiende la gente. El vóley para mí es más parecido a los 100 metros lisos que al fútbol. Porque no tienes un ritmo. Es parar, seguir, parar, seguir, parar, arrancar, parar, arrancar. No hay nada peor para un músculo. No hay Exactamente. nada peor para un músculo ni para un cuerpo que parar y seguir. Y es lo que hacemos todo el rato de manera natural. Un rally Sí, sí, puede durar 2 minutos y el siguiente 16 segundos. totalmente. O sea, los cambios de ritmo, además que tienes que conseguir de estar en parado a de repente hacer un sprint, simplemente un desplazamiento, al final el músculo, el músculo sufre, porque aparte de la tensión que componen ya sea partidos o entrenamientos y demás, eso ya un movimiento en falso que puede pasar en la calle, pero ahí al final la tensión yo creo que equivale a mucha molestia y también hay que saber entrenar con eso y eso es lo que yo creo que nos expone más a tener lesiones. Claro. Hay una cosa de las lesiones, te lo comenté antes de empezar, por si querías hablar del tema, que es el proceso mental que deben pasar las jugadoras. Hablo a nivel profesional, porque siempre a nivel amateur o no profesional, tienes como una red de seguridad, porque tú estás jugando fuera de tu casa. Quiero decir que hay una red de seguridad que es tu familia, amigos de otros entornos, pero cuando una jugadora se lesiona, pasa a un nivel de destierro que se entienda destierro, no estás entrenando con el grupo, no tienes tanto trato. Al final, las amistades se hacen entrenando y en ese grupo metida en los viajes, en tal, y tú cuando sales de esa rueda, la jugadora lo sufre el triple que una persona normal. Totalmente. O sea, yo me acuerdo cuando yo encima, por ejemplo, cuando yo fiché en Chamberí ese año, y yo me acuerdo que estaba tocada ya de la espalda, pero claro, no sabía a ciencia cierta lo que me pasaba, porque encima había tocado el año del confinamiento y demás, y al final el estar encerrada, yo con lo activa que soy, también me hacía forzar mucho la máquina en casa y hacer cosas como la gente ha hecho que nunca has hecho en tu vida. Y lo achacaba un poco a eso, a decir, bueno, Patria, has cambiado de rutina, no pasa nada, el dolor de espalda es normal. ¿Qué pasa? Que se fue haciendo más grave. Y cuando yo llegué a entrenar, pude entrenar una semana, pero yo ya entrenaba sin poder tirarme al suelo. Y eso, encima, muchas de las compañeras que tenía al lado yo las conocía y son mis amigas también. Entonces era una frustración de decir, no puedo dar mi 100% porque me es imposible, hay un dolor que me está limitando, no sé de dónde me viene ese dolor, pero luego aparte tampoco puedo comunicar qué me pasa porque tampoco lo sabía. Entonces, fue una semana muy dura hasta que la espalda me dijo adiós, que realmente fue una semana, y me dijo, de aquí no te puedes mover. Hice un movimiento, como te digo, me quedé clavada del todo y me di cuenta ahí como de que sabía que algo no era. Quería descartar en todo momento la hernia, porque había mucha gente a mi alrededor que me decía, Pati, tienes una hernia. Pero yo decía, no. O sea, sabía dentro de mí que podía ser una hernia, pero el 1% lo tenía. Sí, Y 99% fe. sí, totalmente. O sea, y eso que muchas veces mostraba y decía, no, sí, pues tendré una hernia, pero como que lo quería dejar un poquito en el aire, pero no me lo quería creer. Y me acuerdo que fue muy duro ese proceso, porque cuando de verdad me detectaron la hernia, al final yo acabé por no poder andar casi. Entonces, cuando ves que no puedes andar y ves que ciertos movimientos como levantar un brazo te suponían un dolor, ya te hacía inútil, absoluta. Y sobre todo te frustraba porque la gente no te podía ayudar. Y yo, por ejemplo, el grupo que tuve en Chamberí, me acuerdo que fue increíble porque todas me arroparon muchísimo, todas se interesaron muchísimo por mí de una forma u otra, aunque yo podía ir veces contadas a lo mejor a verlas entrenar, estaban ahí y siempre tenía una sonrisa, entonces eso ayudó mucho, pero yo nunca llegué a entrar verdaderamente en el equipo. Y me frustró también mucho porque fue un año muy duro a nivel clasificatorio, entonces también me preguntaba que si quizá hubiese formado parte del grupo, al menos, ya no digo profesionalmente, sino al menos emocional o de haber estado allí con ellas, si hubiese podido cambiar algo. Eso también me lo pregunto siempre porque además fue un grupo que me hubiese gustado mucho jugar con ellas. Pero ya te digo, fue muy duro porque no podía hacer nada. O sea, ya no solamente era no poder entrenar, sino había muchos días que decías que por mucho que quieras no puedes porque el dolor que tienes es tan intenso que no puedes estar ni de pie aplaudiéndolas.
Entonces fue muy difícil. Y hablando de, ya sabemos cuál fue el problema, pero ¿cómo te sobrepusiste a eso? ¿Solo la recuperación fue lo que te llevó a mejorar? ¿O hubo un momento en el que dijiste, yo no puedo estar amargada? Es que fue muy difícil. Claro, claro. No, No, todas con los que hablas de una lesión grave, hmm, estamos hablando de una depresión prácticamente. total, total. O sea, al final es lo que iba a decir, porque quiero decir, también a día de hoy es un poco tema tabú, ¿no? El tema de las depresiones o el tema psicólogo y demás. Y yo absolutamente lo necesité. O sea, desde el minuto uno, casi que yo no me podía mover. Antes de saber que era una hernia, yo sabía que algo me pasaba. Y era eso, al final no puedes hacer lo que te gusta, ya no solamente hablo de vóley, sino de no poder andar, no poder correr, no poder casi levantarte. Entonces a mí me supuso un antes y un después en mi vida. Igual que tuve me acuerdo que lo pasé muy mal en un momento en el que odiaba querer tanto al voleibol, porque veía que lo único que me estaba sosteniendo emocionalmente, por así decirlo, la felicidad era el voleibol. Entonces eso me frustraba mucho porque luego con el tiempo, cuando ya fui mejorando, me di cuenta de que el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el recibir alguna visita sorpresa, el simplemente un qué tal estás, el cualquier cosa mínima que antes yo lo valoraba, pero que lo tenía como rutinario, lo empecé a valorar más ahí, porque al final, si a mí nadie me ayudaba a levantarme, yo no me podía levantar y no me estaba levantando el vóley, porque no me podía meter en una pista, entonces, eh, obviamente tuve psicólogo, pero para todo, no solamente el tema de la lesión, lo que pasa es que el tema de la lesión influyó mucho en mí y luego aparte el tema de la familia, cuando volví a Madrid y viví eso ahí, también agradecí que me pasase eso ahí, porque aun con dolor yo pensaba en quizá probar otra vez en el extranjero y menos mal que prioricé mi bienestar mental porque venía de Francia también tocada y dije, me voy a quedar aquí con los míos porque si tengo alguna recaída en algún momento, alguien me puede sostener, pero si estoy otra vez fuera, ni voy a dar quizá el nivel que ellos esperan de mí porque no estoy bien del todo, ni va a haber nadie o va a haber una madre, un amigo que me pueda dar una palmadita en el hombro. Entonces, en parte también agradecí que esa lesión me pasase ahí. Claro. Claro, porque tienes cerca a la familia, entiendo. A Sí. mí, esto ya es algo, no lo he contado nunca, pero a mí, el otro día hablando con Ana Camilla, que también contaba eso, a mí me pasó algo parecido, llegué a odiar el vóley. Me rompí la rodilla, se me quedó colgando la rodilla en un salto, un bloqueo, y al caer pisé y la rodilla se quedó girada completamente, rotura de ligamento, toda la rodilla rota. El tema Vale. fue que llegué a rechazar el vóley porque me daba tanta envidia no poder jugar ese año de parón que llegué a intentar alejarlo de mí todo lo posible. No sé si a ti te llegó a pasar ese punto de no querer ver compañeros, ver equipos, ver el vóley a nivel friki que era yo, por eso mismo, porque te hacía daño. Total, me costó muchísimo, de hecho me negaba a verlo. Al principio me sentía mal conmigo misma porque sabía que tenía un grupo en el que quería estar, porque encima les apreciaba muchísimo a nivel personal y quería ayudarles de alguna manera, pero yo sentía por dentro que yo estaba totalmente destruida y no quería que eso se viese, porque al final nadie tenía la culpa de lo que me estaba pasando, ni yo misma, y no se merecían a lo mejor que si yo iba a un entrenamiento yo pusiese una cara triste, porque al final no era un enfado, sino era absolutamente una tristeza de la cual me costaba mucho salir, pero no quería mostrársela a la demás. Entonces, me costó mucho porque empecé como a intentar convencerme muchas veces de que el vóley no me gustaba tanto. Empecé a decir, bueno, si ellas están entrenando, pero yo a lo mejor, aunque casi no me pueda mover, puedo tomarme un café con leche tranquilamente en una cafetería con una amiga. Pero luego por dentro era, al final, intentaba autoconvencerme de que eso era lo que yo quería, pero no. O sea, al final lo que yo quería era entrenar, pero era una manera de ayudarme a mí misma a decir, bueno, Patri, no es tan importante o no te preocupes, tienes más tiempo para otras cosas, tienes más tiempo para estudiar, te va a cundir mucho más el curso. O sea, intentaba al final hacer otras cosas, pero era difícil porque al final ese año ni a nivel deportivo hice lo que quería, ni a nivel académico. Al final tuve que aplazar lo que quería, que eran unas oposiciones a Policía Nacional, pero dependían de mis pruebas físicas, entonces tampoco Claro. podía hacerlo. Entonces se juntó un poco todo y todo lo que hacía en ese momento
quería verlo como positivo. Quería saber que ese café con leche me tomaba con una amiga era muchísimo más productivo que esa hora de entrenamiento. Que en ese momento ver la tele porque estaba totalmente agotada y casi no había dormido por la noche era totalmente más productivo que estar haciendo saque y recepción. Pero al final fue lo que duraba, o sea, duraba ese momento y luego en realidad la realidad era otra. Yo creo que puedes estar de acuerdo conmigo. La relación más tóxica que he tenido en mi vida es con el voleibol. Todo jugador sabe a lo que me refiero. Creo que la peor novia o novio que hemos tenido es el voleibol. Y, Absolutamente. y la mejor novia o novio que hemos tenido también. Absolutamente. Es el amor de mi vida, desde luego, yo siempre lo digo, es el amor de mi vida el voleibol, pero lo odio con todas mis fuerzas a veces, Sí. con Es todas mis la, fuerzas. es la relación más tóxica que podemos tener. Cuando sale bien, es el amor puro, pero cuando sale mal, lo odias con toda tu alma. Sí, 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 Es totalmente. extremo. ¿Por qué quiere, Patri? Pues mira, fue Kiele porque Kiele se interesó por mí estando bien y estando mal. Entonces, al final, en un momento determinado, me dieron ver, o sea, me hicieron ver que yo era la misma jugadora para ellos, que era la misma jugadora que querían fichar un año anterior, que por ciertas circunstancias no se pudo, pero que al año siguiente, aún habiéndome lesionado, me querían. Eso fue para mí un antes y un después, porque es verdad que al final tienes que asumir que con una lesión tú mismo no eres capaz muchas veces de saber lo que vas a dar. Hay en otras circunstancias o en otros equipos en los que he estado que yo sé que yo quiero darlo todo y otra cosa, a lo mejor me sale mejor o peor, pero la intención está. Claro, el miedo que tenía ahora era querer darlo todo y no poder. Entonces, Kielen me mostró esa cara o esa mano amiga de decir, oye, eres una jugadora que nos gusta y nos ha gustado a lo mejor desde hace tiempo o tal, nos encajas en el perfil y nos queremos arriesgar a pesar de que corremos el riesgo de que a mitad de temporada o al mes puedas recaer sobre tu lesión, porque al final todo el mundo se puede lesionar, pero cuando ya llevo esos antecedentes, aún te arriesgas mucho más. Y el ver que ellos se mostraban tan humanos en ese sentido, me hizo decidirme. O sea, me hizo decidirme porque dije, estoy aquí, en España, al final el extranjero creo que en ese momento de mi vida tenía que priorizar, como te digo, seguir recuperándome cerca de mi familia. Y luego aparte fue eso, que lo pensé y dije, bueno, quizá si en este momento no me están viendo como la Patri recién operada de una hernia y me están viendo como Patri sin más, me puede ayudar. Y eso fue lo que me hizo decidirme. Y llegado el punto, cuando tú ya te viste en esa pretemporada y jugando y dijiste, estoy, ahí ya te sentiste como alivio. O sea, hubo un momento como de, sí estoy. El alivio lo sentí, de hecho, o sea, me emociona hasta de pensarlo porque fue muy emotivo. El primer partido que jugué fue en Alcobendas, o sea, miento, fue aquí contra Alcobendas. Vino mi mejor amiga de sorpresa, no me avisó, y, y me acuerdo que yo no era consciente de lo nerviosa que yo estaba de jugar hasta que vino ella. Y yo sé, o sea, estaba en el partido como creo que nunca había estado, porque a veces me echo la bronca a mí misma porque me tomo muy en serio el voleibol, pero cuando estoy en los partidos soy capaz de pensar en verdaderamente tonterías en mi mente, tonterías pero de graciosas o alguna caída o alguna cosa que haya tenido alguna amiga mía mientras estoy jugando y siempre me he dicho a mí misma, Patri, ponte seria porque esto es un partido importante, pero a mí como que esos pensamientos me han ayudado siempre. Y ese partido sentí que no hubo ningún momento en mi mente en el que no estuviese centrada en la pelota o en lo que estaba haciendo. Creo que nunca me he concentrado tanto en mi vida. Y era por eso, porque al final tenía tanto temor al primer partido, al no dar resultados, al sentir dolor, un dolor como el que sentía. Y esa inseguridad al final era como, vale, tienes que jugar con esta inseguridad porque no estás cómoda del todo. Y se notaba que no estaba cómoda, tenía ganas de jugar, pero tenía mucho miedo. Entonces me acuerdo que cuando terminó el partido, que encima fue un partido precioso, la grada era alucinante porque haber pasado de 2 años sin jugar y encima con el COVID, que no había público. Cuando miré a la izquierda y vi a mi amiga, me eché a llorar porque había sido tanta la tensión que fue tremenda y me acuerdo que fui a la grada a saludarla, me abrazó y me dijo,
ya está, ya lo has hecho, ya has vuelto. Entonces, cuando me dijo esas palabras fueron, de verdad, se me rompió el corazón, pero a la vez como que se me reconstruyó otra vez. Claro. Entonces, fue precioso. Yo creo que fue ahí el momento en el que dije, Patri, ya está, ya has jugado, porque al final entrenar no me llena tanto, me fascina entrenar, pero jugar creo que es una pasión que no siento habitualmente. Y a raíz de ese partido fue cuando dije, creo que, que puedo hacerlo. Ahí dije, creo que puedo hacerlo. Bueno, y a partir de ahí hay que decir que has hecho un temporadón, un temporadón. Vamos a pasar ya a cosas menos humanas, porque se está volviendo muy emocional y yo también me emociono Sí, fácil. Yo soy y de yo, emoción fácil. Entonces, vamos a intentar, porque no quiero forzar la sensibilidad, porque parece que soy un rastrero cuando yo no sabía esa historia. Yo no sabía esa historia tan bonita. no, es que es emocional. Y yo, hay que reconocer que soy muy sensible, entonces soy de lágrima fácil, así que prefiero así otras cosas Sí, sí. más generales. Claro, te iba a preguntar, la temporada de Kiel puede ser una de las mejores de toda su historia. Se quedaron como con el lunar de no pasar a la final de la Copa de la Reina. Como que no les favoreció quizás el esperar el sábado. Uf, yo creo que es que influyeron creo que muchas cosas. O sea, al final estás jugando una cosa que ese club nunca ha jugado de esa manera, entrar directamente a semifinales. Creo que muchas de las que estábamos ahí no habíamos jugado nunca jamás así de directo una semifinal, no sabíamos lo que era eso y estábamos creo que demasiado emocionadas y ya te digo, creo que no fue un buen partido, honestamente lo digo porque creo que nos hemos visto jugar en algún momento y hemos jugado muchísimo más ordenadas, muchísimo más concentradas, pero al final creo que ahí lo que nos salvó y lo bonito también con lo que nos quedamos, creo que nos pudo la pasión de estar jugando eso. Cuando nos damos cuenta, que tardamos un poco en darnos cuenta, creo que de lo que estábamos jugando y de dónde estábamos, fue ahí cuando realmente tiramos todo de corazón, porque a nivel profesional o a nivel técnico, nivel táctico, no considero que fuese de nuestros mejores partidos, pero sí que creo que fue totalmente un partido de decir, un momento nos juntamos en un tiempo, y me acuerdo que la capitana Marina nos dijo, no sabemos cuándo vamos a volver a jugar esto. Y es que es así. O sea, al final nunca sabes cuándo vas a dejar de jugar, año a lo mejor te tropiezas y no juegas más, pero una semifinal de Copa directa en un pabellón tan precioso como era el de MB, con toda esa gente que al final estaba también para veros a todas vosotras, parte de nuestra afición que se había movilizado horas con nosotras y gente que estaba pegada al televisor para vernos, o sea, al final muchas veces te cuesta ver eso porque estás concentrada en que a lo mejor no te está saliendo, pero creo que ya el espíritu y ese amor que teníamos todas por el vóley y por jugar eso, creo que nos reconfortó y de ahí creo que salió otro partido. O sea, creo que fue un antes y un después, los sets fueron muy diferentes, pero era por eso. Al final se decantó la balanza por MB porque jugó estupendamente y el tie break es lo que tiene, pero creo que las emociones quizás nos pudieron Es lógico perjudicar. también. Por eso siempre digo que no favorece que esperes el sábado. Por eso mismo, porque la emoción, si tú juegas el viernes, ya la pasas. Y Exacto. ya el sábado ya estás más aclimatada. Pero Mm. ahora se ha demostrado en las dos últimas copas que los de semifinales pierden siempre. Sí, la verdad. No, es verdad, es que claro, al final es una cosa desconocida que no vives y no sabes cómo te lo vas a tomar. Y sí que es cierto que yo me acuerdo ver el partido del viernes y yo decía, desde la grada, jolín, me gustaría jugar ahora, la verdad. O sea, porque era Claro. como, es muy bonito, rompes el torneo y ya, como dices tú, te quitas. Hay presión, pero te la quitas. Y si tienes una oportunidad de jugar al día siguiente, ya te has quitado lo primero. Entonces creo que también eso influyó mucho. Sí, creo, si no me equivoco, por lo que se comentaba en los corrillos, dicen que el próximo año va a ser de 8. Ojalá, ojalá, Pues mira, ojalá, sí, ojalá. la verdad. Eh, la pregunta ahora es importante. Quiera o no quiera, digas lo que digas, está en ese momento de que puede llevarse una Liga Iberdrola. Sí. ¿Cómo se lleva esa presión? Porque pese a que tenga el nombre Kiel, tiene ahora por clasificación la obligación de estar ahí. Entonces, no sé si eso tienen que cambiar la mentalidad o de verdad asumen que
unas semifinales sabrían a poco para el equipo que tienen o para cómo están jugando. Hombre, a ver, al final es verdad que honestamente ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa llegar hasta lo que hemos llegado o conseguir lo que hemos conseguido, porque ha habido muchísimo, muchísimo esfuerzo. O sea, muchísimo. Entonces, eso realmente es muy gratificante porque dices, mira, oye, lo he depositado todo para llegar aquí, que ni siquiera soñaba con llegar aquí, y he llegado poco a poco sin casi saberlo, porque de verdad creo que todas nosotras nos hemos dado cuenta de que estábamos en ese punto cuando nos han informado. O sea, al final nosotras jugábamos partidos, jugábamos, pero no teníamos esa información quizá de, oye, esto, porque yo he estado en otros equipos en los cuales era obligatorio ganar, pero porque te estaban pagando o tenían un sustento que de verdad era para ganar la liga. Y el Sí, objetivo principal... recordar que esta señorita estuvo en Logroño, en aquel Barça, para mí, uno de los mejores Barça de los últimos años, Rocío Gómez, Camilla, tú, un equipazo con Silvia Araco de colocadora, un equipazo de casi dar la campanada, hay que recordar, y claro, tú estás acostumbrada a eso. También puede que tu llegada cambie un poco de la mentalidad del equipo, porque es el equipo del año pasado más alguna pieza nueva, y sin embargo parece otro equipo. A mí el equipo del año pasado me encantó, que me acuerdo que vi uno de los partidos de playoff, me fascinó, porque encima, al final, una de mis amigas de hace años es Amelia, y tenía muchas ganas de verla, y para mí es un placer jugar con ella, que había coincidido también en Logroño, y creo que al final el hecho de ver ese equipo a mí me gustó mucho, pero este año me gusta muchísimo, o sea, porque juego en él, es que es normal. Entonces, como te digo, es muy difícil entrar en un equipo sin un objetivo quizá de decir, estos son los objetivos, hay una presión por delante y si las asumís, genial, y si no, pues no se podrá, pero lo principal es ganar, como en su día lo teníamos. Aquí no, aquí al final era, obviamente todo el mundo quiere ganar, porque si no, al final no compites, yo creo, pero no tienes ese objetivo desde el principio que te marcan y te ponen, es a ganar la liga o no. Entonces, Pero el ¿y ver ahora? Y ahora ahora que están en ese filo de la navaja, porque están en ese punto de ese pasito lo podemos dar. yo creo que sí. O sea, al final, nosotras no queríamos que fuésemos, íbamos a ser terceras. ¿Por qué no soñar con ser primeras? O sea, al final yo creo que quien no sueña con ello, no lo va a hacer nunca. Entonces, si tú te visualizas siendo tercero toda tu vida, al final acabarás siendo tercero. Y a mucha honra, porque si es lo que quieres ser, perfecto. Pero yo creo que nosotras, al final, hemos cumplido un objetivo que este club no soñaba, que nosotras tampoco, y por qué no intentar ser campeonas de liga. Si tenemos la posibilidad, vamos a ir a por ello, por supuesto. O sea, el ser terceras ha sido un antes y un después en este club, pero queremos intentar por lo menos, o vamos a poner todo nuestro empeño en conseguir ser primeras como todos los equipos que ahora mismo van a disputar playoff, y más en esta liga y en esta temporada, que es una brutalidad. Un abrir y cerrar de ojos, te cambian un partido, gana uno, gana otro, te meten un 3-0, te empatas, o sea, un 3-2, es que es alucinante. Entonces, poder soñar con eso es, es presión, pero es una presión bonita también, porque Sí, estás luchando para eso también, tienes la y posibilidad. claro, y esta vez, pase lo que pase, ustedes van a tener, no sé si negativamente más partidos en las piernas o al menos se quitarán ese run run de los playoffs. Quiero decir, ustedes ya vendrán con partidos, porque jugarán la fase previa, porque es 6 solo en los playoffs. Claro. No, no, total. O sea, al final, yo creo que el nivel de competición, y más lo hemos visto este año nosotras, es verdad que es duro jugar tan seguido por partidos aplazados, pero al final no dejas de estar en competición. Creo que es mucho más complicado asumir competición cuando hay un parón grande, en la que al final se entrena para entrenar el sábado, no se compite, pero y más esto, que yo creo que también esta etapa es mucho también muy emocional y muy mental, más que físico. Pero yo creo que a veces las piernas tiran porque la cabeza está. Yo creo que si la cabeza no está, por mucho que físicamente estés, no te sirve de nada. Señora Libero, le voy a hacer esta pregunta que le hago a todas las Libero. ¿Es usted más receptora o más defensora?
se entienda, recibir, para los que vean esto y a lo mejor son noveles, recibir es el saque, defender es el ataque. Vamos a hacerlo muy simple. ¿Más receptora o más defensora? Para mí, este año, después de 2 años, analizándolo bien, para mí este año soy más defensora. Cosa que me sorprende. Ni una libero hasta el momento no ha dicho defensora. Son todas de tirarse al suelo, digan lo que digan. Todas, lo sabía. Te lo dije antes de empezar. Yo te voy a hacer esta pregunta y me vas a decir lo que me dicen todas. Todas dicen que prefieren ser defensoras. No, yo prefiero ser receptora. Se lo pasan mejor. Se lo pasan mejor. A ver, es que la defensa es una cuestión de actitud. Pero he de decir que antes de dejar de jugar, yo siempre lo he dicho, y por eso estoy tan sorprendida este año, a mí me ha fascinado siempre recibir. Pero este año estoy intentando defender. Pero sí, porque me siento más cómoda defendiendo a día de hoy. Me siento más cómoda defendiendo, pero honestamente me gusta más recibir. A mí el poder poner el primer balón en juego perfecto a mi colocadora me parece una satisfacción que sí, una defensa es preciosa y creo que es muy espectacular a la vista, pero el poder mantener un orden en juego con una recepción, yo siempre me he visto encima muy cuadriculada. Ahora me veo muchísimo más sucia, por así decirlo, en juego. Pero antes me sentía más cuadriculada porque me veía más ordenada en recepción. Y siempre me ha gustado más la recepción. Entonces, valoro la defensa porque no me gustaba tanto. Y al final a mí me metían más en el saco de receptora hace muchos años que defensora. Entonces, si siguiese siendo receptora, me siguiese sintiendo así, te lo diría. Pero es que me siento más defensora esta vez. Mira, una buena respuesta, pero casualmente todas las liberos dicen defensora. Vaya. Casualmente, por lo que sea. Pero es verdad que es más divertido esa parte. Imagino que como líbero es más divertido que te peguen un hombro y se levante a colócate aquí, sacar manita. Claro. Seguro que es más divertido. Ahora la pregunta que tengo. Eres una del triunvirato que hemos hablado toda la temporada en el programa, que corresponde a Patricia Llabré, Patricia Rodríguez y Alba Sánchez. Para mí, las 3 mejores líberos del campeonato, con mucha diferencia sobre el resto. Las 3 juegan en los 3 equipos que van primero. La pregunta ¿es por el nivel que tienen ustedes ya de por sí? ¿O es que es más fácil cuando tienes a tu lado a buenas receptoras y buenas defensoras que te facilitan no tener que ocupar tanta cancha? A ver. Sin que sea un insulto, que parece que estoy... No, para nada. No, creo que influye un poco todo. O sea, es verdad que al final, si tú tienes al lado, o sea, esto se compone de un deporte de equipo y si las piezas no funcionan ninguna. O sea, porque no depende solamente de ti el trabajo. Al final a mí me influye muchísimo la manera en la que bloqueen mis compañeras, porque eso me va a hacer colocarme de una manera o de otra. El hecho de tener a mejor al lado a una compañera receptora, como bien dices, en la que puedo confiar cierto balón que a lo mejor en otro momento de mi vida o en otro equipo me tendría que hacer cargo yo, eso también alivia mucho. Pero donde creo que de verdad se demuestra, independientemente en el equipo en el que estés, es en los momentos difíciles. En los momentos difíciles en los cuales, aunque tú tengas a tu receptora de confianza ahí, o a tu bloqueadora, o todo tu equipo esté, de poder decir, vete para allá, dedícate a atacar. Yo me ocupo. Que yo me ocupo de esto. Porque al final, el líbero yo creo que asume mucho el error. Solamente restamos. Ni siquiera se nos pone un punto si hacemos una finta o un remate que el otro equipo está empanado. Eso es fallo del otro equipo y ni siquiera se nos valora ese mérito que para mí debería ser punto igual. Entonces creo que el hecho de, aun estando en un equipo bueno, tener la responsabilidad, y creo que en ese momento lo tienen tanto Alba como Patrick, como bien has dicho, de poder decir, yo asumo esto, porque está claro que esa receptora puede recibir, seguro, pero oye, vete un poquito más para allá, déjame más cancha. Yo creo que eso al final también hace la diferencia y creo que influye mucho el equipo, pero también influye mucho la manera en la que tú te quieras hacer cargo de eso. Y creo que quizá eso es lo que, por suerte, no sé, yo lo digo por suerte porque nosotras hemos trabajado mucho, pero no considero que yo no me considero una Brenda Castillo, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es de decir, no, es que tienen un equipazo de profesionales y es normal que todo funcione así. No. O sea, al final, el trabajo de cada una que es aquí son muchas horas
y en mucho esfuerzo. Entonces, no es todo el mero hecho de galones, sino que es que si mi bloqueador no funciona, por mucho empeño que yo tenga en defender, yo esa pelota seguramente no la defienda. Entonces, creo que también nos hace muy bien el equipo en el que estamos. Yo creo que no sería o no se me hubiese hecho tan fácil jugar a día de hoy si no hubiese tenido un grupo como este. Porque para mí es súper importante un grupo humano en el que tengas tanta confianza en la otra persona, tanto fuera como dentro de la pista. Y este año me está pasando. Entonces, no juego como robot, que en otros equipos se jugará así, sino que juegas también con amigas. Entonces, eso creo que también influye. Influye más eso, incluso creo más que la calidad que tenga cada jugadora. Pues buenísima respuesta, la verdad, con respecto a eso. No, me parece muy buena porque además es eso. De todas formas, dices eso de que te hace mejor el equipo, pero cualquiera que una rematadora sabe perfectamente que si tu colocadora no es buena, tú no vas a lucirte. De la misma manera que si tu recesión no es buena, la colocadora parece mediocre. Al Exacto. final, el voleibol no es, con todos mis respetos, si yo juego con LeBron James contra un equipo de segunda regional, puedo ganar porque tengo a LeBron. En volei, LeBron, si yo tengo 6 jugadores que juegan a volei y el otro tiene a Wilfredo León, va a perder, es que va a perder y no lo sabe, pero Claramente. va a perder, va a perder. Esa Total, es la total, diferencia con totalmente. el volei. Totalmente de acuerdo. Voy a confesar algo que está grabado, así que no es tanta confesión, solo hay que mirar en hemeroteca. Para mí las MVPs de la temporada son Patricia Llabrés y Patricia Rodríguez. Y a mí se me mató por decir eso. Porque se entiende que son libres, que como tú dices, solo restan, no influyen en el juego. Para mí sí hay una influencia clara en el estado de ustedes dos, en el cambio de esos dos equipos. Por Uh-huh. mucho que te quieras quitar galones, pues nombra a Patria Bres, no pasa nada. Pero para mí hay una influencia y clara. Y además de Llenaro en Conegliano y Castillo lo demuestran todos los días. Todos los días. Con lo cual, ¿no te parece que como que se devalúa el papel del libro? Hombre, sí, pero de siempre además. O sea, es una posición muy infravalorada. Creo que a día de hoy la buena suerte que estamos teniendo en las liberos es que la gente que conoce un poco el vóley ve la esencia o la importancia del libero. Al final, por muy triste que parezca, sigue destacando en gente que quizá no conozca el vóley y no se adentre en él, que simplemente tenemos la camiseta distinta. La camiseta distinta y destacamos por eso, porque se nos ve más, o sea, de alguna forma se nos tendrá que ver, ¿no? Porque de verdad me visualizo un voleibol sin la libero, sin la camiseta, y creo que no No, sería no, lo mismo. no para nada. Entonces, de alguna forma sí que nos hacen destacar, pero también creo que nos lo merecemos porque es que es muy importante. O sea, yo no lo vi, me costó mucho verlo porque a mí me gustaba mucho atacar hace muchos años. Me encantaba ser receptora y me encantaba rematarle al balón y a día de hoy me sigue encantando. Pero cuando le cogí el gustillo a ser líbero, me di cuenta de toda la esencia que tiene. Y sobre todo lo fui viendo con los años, porque una de las características para mí más fuertes que tiene que tener un libro es el espíritu. Y es una cosa que a mí me aterraba antes. No es que me aterrase, sino que creo que no era capaz de hacerlo porque no me creía que yo pudiese ayudar a la persona que tenía al lado. O sea, al final yo le temía tanto al error que no quería asumir riesgos. Y con el tiempo, o ahora que también soy más mayor y creo que también tengo otra madurez deportiva, a día de hoy me siento mal si no asumo más riesgo que la otra persona. O sea, al final, ahora el hecho de yo tener errores en una estadística o el hecho de tener errores en un partido por salvar en ese momento a mi compañera que puede estar agobiada o que tiene que entrar a atacar y que tiene otra función que yo puedo cubrir, eh, a mí me encanta y creo que muy poca gente o muy pocos jugadores tienen ese papel. Igual que una colocadora tiene que decidir bien la bola y al atacante, tiene que tener ese feeling, el hecho de que alguien confíe en mí o en un momento determinado me diga, Patri, cúbreme aquí, a mí me da una seguridad tremenda porque tengo dos acciones muy limitantes que en ciertos momentos no se ven y que en ese momento esa persona valora mi trabajo, porque es para lo que estoy, para cubrir todo lo que pueda y hacer el juego mucho más fácil. Entonces,
creo que es muy importante la figura del líbero. No es quitar una jugadora, no. Yo creo que es dos jugadoras en una. Ya no solamente a nivel profesional, técnico-táctico, sino a nivel emocional también. Al final nosotras lo vemos todo desde atrás, nosotras no fallamos ataques o no fallamos puntos decisivos quizás que se vean tanto, sean tan llamativos como un remate, que podemos fallar recepciones, sí, pero que al final la gente es más de remates, de sí, de lo típico. Entonces, el ver que una compañera tuya acaba de fallar un remate y tú tener las ganas o ese ánimo de dar una palmadita en la espalda o de decirle en algún momento algo adecuado, yo creo que también es una característica del líbero que tiene que tener impregnada. Y a mí eso no me salía porque no me salía a hablar. No quería meter la pata, no quería invadir, quizá me dejaba robar balones, muchísimos, pero porque no quería incordiar. Y ahora lucho por incordiar, o sea, incordio. Y me doy cuenta de que incordio porque es una manera de decirte, yo estoy aquí y si yo tengo que cubrir esto, porque es mi zona, pero si yo te tengo que cubrir esa zona, no te preocupes que yo voy a estar ahí cubriéndola. Entonces, es una cosa que a mí antes no me salía y que este año, por ejemplo, o ya me pasó en Francia, pero ya siendo más mayor, me encantó. Asumir responsabilidad y la carga emocional, intentar ponerla en todos los jugadores cuando están mal, me encanta. Sí, Y es una cosa que destaco. Alexis González, que no será sospechoso de ser mal líbero, decía que lo que tiene que tener un líbero es personalidad, que lo demás llega solo. Que lo demás llega solo. Total, total, totalmente. Estoy de acuerdo. 3 últimas preguntas, siempre son las mismas, no engañamos a nadie. Como líbero, señora líbero, ¿cuál es la cualidad más importante? El espíritu. El espíritu, como he dicho antes, creo que es muy importante que en un momento determinado del partido, sobre todo cuando las cosas van mal, porque cuando las cosas van bien, todo funciona muy bien. Casi todo el mundo está metido, te sale sonreír solo, pero cuando las cosas están apretadas, están muy mal, y cuando un equipo está totalmente devastado, el tener que mantenerte ahí y tener narices a soltarle una broma a tu compañera, cualquier cosa, o intentar sacarle una sonrisa, creo que hay que ser valiente, sobre todo valiente, para afrontar eso, porque es complicado, y luego tener un espíritu de felicidad, casi siempre, aunque estés mal. Creo que tienes que intentar que no se note. Hay veces que no se puede, pero sobre todo el espíritu y el apoyo y el soporte creo que es indispensable para un líbero. Sí, la mayoría de las líberos que conozco son muy simpáticos. Tengo el ejemplo claro que trabajo con Laura Naranjo de comentarista, te puedes imaginar. Te Claro, puedes imaginar. me lo imagino, sí, 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 Te de puedes verdad. imaginar. Segunda pregunta. El problema es que ya respondiste antes sin querer, pero voy a preguntártelo otra vez. Si no hubiera sido jugadora de vóley, ¿qué hubiera sido? Jugadora de fútbol. Ah, sí, te pensé que ibas a decir policía. Ya Pero lo vale. sé. No, Ah, vale, vale. Jugadora de fútbol. Sí, creo que vi una entrevista tuya donde comentabas que al final elegiste el vóley porque el fútbol lo asociaba tu padre sí, con... mi padre, mi padre. Vale. Sí, hubiese sido jugadora de fútbol seguro. O sea, no sé a qué hubiese llegado, pero empeño le hubiese puesto, porque de verdad el fútbol ha sido mi pasión desde los 2 años, que me puso mi padre un balón, que gracias a él, desde luego, y a mi madre también, pero mi padre de verdad desde pequeña me inculcó el deporte, todos los deportes. Gracias a él yo creo que tengo coordinación, porque si no, creo que podría haber sido un pato mareado. Pero es verdad que la decisión del fútbol la tomó él. Siempre dice que cuando me voy a olvidar de eso, yo le he dicho que nunca, que le quiero igual, porque al final también le tengo que agradecer que me dijese, Una forma de vivir ahora. vete por el voleibol, yo eso se lo agradezco, pero también sé perfectamente que seguro, sobre todo mi abuelo siempre me lo dice cada vez que me ve, yo creo que hubiese sido buena jugadora de fútbol, entonces eso es una espinita que me quedará siempre clavada ahí. ¿Y de qué equipo, si se puede saber? Hombre, pues actualmente no lo sé, pero creo que si no hubiese sido del Real Madrid, hubiese tenido un problema serio con mi familia. Hombre, madrileña, yo qué sé. A lo mejor podría ser del Atleti, yo podría haber caído. Es que a mí, yo siempre lo he dicho, me da igual, me daría igual dónde jugar y con quién si solamente juego. O sea, es una cosa que desde pequeña. Aunque para tu familia cuando te vio con la camisa del Barça tuvo que ser un buen choque, ¿no? Mira, fue un choque al principio, pero que mi padre a día de hoy siga recordando
lo bien y lo bonito que fue el Barça, porque al final lo dice, y me acuerdo que esta temporada hubo un momento en el que me dijo mi madre, tu padre me ha dicho que por favor, si puedes pedir otra camiseta de Iglesias, el azul, lo hagas. Y le dije, ¿por qué? Si le gusta su apellido, quiero llevarlo. No, 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 es que dice que como fue tan bien en Barça, que a ver si esto se puede volver a repetir, entonces pide la camiseta, por favor. Luego fue tarde y no se pudo pedir, pero que él sigue recordando, y mi padre y todo, y yo misma, el equipo de Barça, porque de verdad fue una de las temporadas más preciosas que he vivido en el voleibol. Y en el vóley español también, o sea, solo faltó la guindita a ponerla, pero es verdad que tocaba el monstruo que era Logroño en aquel momento. Sí, desde El luego. monstruo en aquel momento. Última pregunta. Tú rellenas la frase. Da igual lo que digas, un speech de 17 minutos o una palabra. Patricia Rodríguez es... Muy afortunada. Soy muy afortunada, me considero muy afortunada sobre todo de lo que tengo y sobre todo hablando de vóley, de poder volver a jugar. Porque por desgracia hay gente que no puede jugar por lesiones o por ciertas circunstancias mucho más graves en su vida, y eso me da una pena terrible, porque creo que si algo pudiese quitar del deporte, sin duda serían las lesiones. De verdad, los dolores los mantendría, porque al final jugar con dolor es algo que lo puedes sobrellevar, pero la injusticia de que te quite algo, o sea, lo que más te gusta en la vida, puedes seguir jugando, de verdad que es una rotura de corazón que muy pocas cosas lo reconfortan. Entonces, me siento muy afortunada porque jamás pensé que iba a volver a jugar. Y para mí, ponerme en una pista supone vivir por dos, y sobre todo hay gente conocida que tengo y que aprecio mucho que por desgracia tiene que estar alejadas de la pista, y de verdad lo lamento. O sea, cada vez que hay una lesión de alguien, como nuestra compañera que se acaba de lesionar también, Ana Walsh, que se lesionó en Zaire, lo lamenté muchísimo, y lo lamentamos todas, porque al final es una cosa que es que no depende de ti, te toca y no puedes hacerle nada. Entonces, eso es lo que más me apena, y por eso me siento tan afortunada. Pues hasta aquí la entrevista, Patricia Rodríguez. Un placer de verdad. Creo que quedó Muchas, muy muchas gracias, Héctor. Un placer igual.